Jerusalén yacía bajo el suave resplandor del crepúsculo. En lo alto de su palacio, el rey David se levantó de su cama y caminó hacia la terraza, contemplando la ciudad que tanto apreciaba. Era una noche tranquila y el aire estaba impregnado con la fragancia del jazmín y el incienso. Mientras los ojos de David recorrían el horizonte, algo llamó su atención de manera irresistible. Abajo, en el patio, una mujer se estaba bañando. Sus movimientos eran gráciles y el agua brillaba en su piel bajo la luz del sol poniente. David se quedó inmóvil, cautivado por la vista. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la belleza de esa mujer, incomparable a cualquier otra que hubiera visto. La Biblia relata este momento con simplicidad y profundidad. Y sucedió que una tarde David se levantó de su lecho y paseaba por la azotea de la casa del rey, y desde la azotea vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy hermosa. 2 Samuel 11:2. David, un hombre poderoso y acostumbrado a obtener lo que deseaba, sintió una atracción abrumadora por aquella mujer. Su nombre era Betsabé. Sin vacilar, el rey tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Envió mensajeros para que la trajeran al palacio. Imagina lo que debió sentir Betsabé al ser convocada por el rey. Una mezcla de ansiedad, miedo y curiosidad debió cruzar por su mente mientras caminaba por los grandiosos pasillos del palacio de David. La luz vacilante de las antorchas iluminaba su camino, pero no disipaba las sombras de duda en su interior. Betsabé, una mujer honorable, estaba ahora atrapada en una red de poder y deseo que no había tejido. Cuando finalmente estuvo ante David, sintió la intensidad de su mirada y la seriedad de la situación. Después de su primer encuentro, una relación prohibida e intensa comenzó a desarrollarse entre David y Betsabé. El rey, fascinado por la belleza y presencia de Betsabé, continuó buscándola en secreto, alimentando una pasión que crecía con cada encuentro. Betsabé, aunque inicialmente reacia, fue atraída por el poder y el carisma de David, encontrándose cada vez más atrapada en la red de emociones que compartían. Así, su relación se profundizó, marcada por encuentros secretos y un vínculo que, aunque lleno de deseo, llevaba consigo el pesado fardo de la culpa y las consecuencias inevitables de sus acciones. Eventualmente, lo inevitable sucedió. El embarazo de Betsabé fue revelado a David como un trueno en un día claro. El impacto de esta noticia reverberó por todo el palacio, rompiendo la tranquilidad que alguna vez reinaba allí. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: «Estoy embarazada». 2 Samuel 11:5. David, el gran rey de Israel, sintió todo el peso de sus acciones y la gravedad de la situación en la que se había colocado. El escándalo de un hijo ilegítimo amenazaba su reputación y autoridad. David sabía que debía actuar con rapidez para evitar la desgracia. Su mente, siempre estratégica en tiempos de guerra, comenzó a formular un plan para encubrir su pecado. Urías, el esposo de Betsabé, aún estaba en el campo de batalla, luchando lealmente por Israel. David decidió traer de vuelta a Urías a casa, con la esperanza de que pasara la noche con su esposa, haciendo que el embarazo pareciera legítimo. Sin embargo, Urías, demostrando una integridad que solo aumentaba la culpa de David, se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros estaban en combate. Durmió a las puertas del palacio, fiel a sus principios y deber. El plan de David había fallado. La necesidad de ocultar el escándalo lo llevó a tomar medidas más drásticas y desesperadas. A la mañana siguiente, David escribió una carta al comandante del ejército, Joab, y se la entregó a Urías, sin que él supiera que llevaba su propia sentencia de muerte. Pongan a Urías al frente de la batalla más dura y retírense de él para que sea herido y muera. Pues 2 Samuel 11:14-15. La frialdad y la crueldad calculada del plan de David
revelan hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ocultar su pecado. Joab siguió las órdenes del rey y en una feroz batalla, Urías fue dejado en las líneas del frente y cayó, víctima no solo de la guerra, sino de las intrigas palaciegas y la traición de su propio rey. La muerte de Urías fue una mancha negra en la conciencia de David, un acto que empañaría su reinado y resonaría a lo largo de las generaciones. Al principio parecía que David había logrado ocultar su error, pero las semillas del pecado ya habían sido sembradas, y sus consecuencias serían inevitables. Más tarde, la tranquilidad del palacio fue interrumpida por la llegada del profeta Natán, conocido por su sabiduría y por ser la voz de Dios para el rey. Cuando Natán entró en la presencia de David, una tensión silenciosa llenó el aire. David, aún envuelto en la ilusión de su encubrimiento, no tenía idea de que estaba a punto de ser confrontado con la verdad de sus actos. Natán, con la calma de un profeta, comenzó a contar una parábola. Había en una ciudad dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada, salvo una pequeña corderita que había comprado. Él la criaba, y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su comida, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era como una hija para él. Un viajero llegó a la casa del hombre rico, y éste se abstuvo de tomar una de sus propias ovejas o vacas para preparar una comida para el viajero que había llegado a él. En su lugar, tomó la corderita que pertenecía al hombre pobre y la preparó para el que había llegado a él. Segundos, Samuel 12:1-4. La historia conmovió profundamente a David. Como pastor antes de convertirse en rey, comprendía el valor de una oveja y la injusticia de tal acto. La indignación creció en su corazón y proclamó con fervor que el hombre que había cometido tal acto merecía morir. David, cegado por su propia justicia, no se dio cuenta del espejo que Natán le estaba mostrando. Entonces, Natán reveló la verdad con palabras cortantes. Tú eres ese hombre. 2 Samuel 12:7. El choque fue inmediato y profundo. David vio, en un momento de terrible claridad, la profundidad de su pecado y la gravedad de sus acciones. Era el hombre rico que había tomado la única corderita del pobre, traicionando la confianza y abusando de su poder. La revelación de Natán sacó a la luz las consecuencias divinas que seguirían. David, confrontado por las duras palabras del profeta, fue consumido por un profundo sentimiento de culpa y remordimiento. El poderoso rey ahora se revelaba como un hombre quebrantado ante Dios.